Shalom, shalom, que la paz del Eterno esté sobre ti y sobre los tuyos hoy y siempre. Que Dios te bendiga muchísimo. Te habla también mi hermano Sandy Martínez. Siervo del Señor Jesucristo por la gracia y misericordia del Eterno, porque a Dios le ha placido de que estemos de pie. Este es tu programa Excelencia Cristiana Televisión. Este es el lugar donde el Espíritu Santo hablará a tu vida de una manera poderosa. Dios siempre está hablando. Hay una palabra de Dios siempre para su iglesia. Amén. Y yo creo que si nosotros creemos a lo que Dios nos dice, podemos avanzar lo sobrenatural de Dios. Hay momentos en nuestra vida que son difíciles, momentos donde discutimos, momentos donde nos sentimos mal. Pero en todos esos momentos, el Dios eterno está con nosotros como poderoso gigante. Estamos viviendo un tiempo fuerte, porque es fuerte y siempre el día de hoy va a ser más fuerte que el de ayer. Porque la Biblia, los días van a venir de mal en peor, según lo que la Biblia revela a través de su luz. Hay días que son peligrosos, hay días que son de paz, hay días que son de amor, pero creo que todos los días tienen que ser de amor. No importa el viento, siempre nuestra mirada tiene que estar en Jesús. ¿Por qué digo que no importa el viento? Cuando digo que no importa el viento, me refiero a que no podemos poner nuestra mirada solo en el viento. Hay momentos que poner atención a la tempestad, pero hay momentos que solo hay que mirar a Jesús y caminar. ¿Cómo así? Sí, Pedro, mientras estaba atento a la palabra que Jesús le soltó y caminaba, conforme a la palabra que Jesús le soltó, Pedro iba caminando por encima del agua, cuando estaba atento a la palabra. Pero cuando Pedro comenzó a ver los vientos, se olvidó de Cristo y se olvidó de la palabra y se hundió. Si tú te olvidas de la palabra de Dios, te vas a hundir, vas a comenzar a ahogarte. Entonces vas a querer poner atención a quien te puede salvar. Si tú no quitas la atención de Cristo, yo creo que puedes alcanzar niveles. Yo creo, aleluya, que por la palabra de Dios podemos caminar lo sobrenatural. Hay mucha gente que se ha apartado de la palabra de Dios. Hay gente que quiere vivir sin la palabra. Hay gente que no lee la palabra y no podemos vivir sin leerla, sin que ella se haga una con nosotros. Todos los días de nuestra vida tenemos que meditar en ella, porque ella es una miel a nuestro paladar. Ella es lo que nos hace entender muchas cosas. Ella es la que nos da conocimiento del Padre a través del Espíritu. Pero si usted y yo no leemos, ¿qué conocimiento nosotros podemos tener? Si usted y yo no nos acercamos a esa palabra, nunca vamos a poder andar con ella. Si tú te acercas a Dios, Dios se va a acercar a ti. Si tú lo llamas, Él se va a revelar. Pero estamos atentos a otras cosas que no es la palabra. Tenemos que volver a la palabra, a estar atentos a la palabra de Dios, ¿verdad? A lo que Dios quiere hablar a través de su verbo. Y cada vez de que Dios habla, las cosas toman un sentido diferente en nuestra vida. Cada vez que Dios habla, vemos el poder de Dios ser manifestado. Es un tiempo donde las cosas que vemos nos causan hasta deseo de llorar, nos sentimos mal. Pero necesitamos comenzar a ver por el Espíritu. Necesitamos comenzar a sentir por el Espíritu. Necesitamos comenzar a comer por el Espíritu. Necesitamos comenzar a caminar por el Espíritu. Cuando hablo de comer, es que todo lo que tú hagas sea en el Espíritu. Sandy, ¿cómo así? Sí. El Espíritu es lo que te va a llenar tu vida. Si tú comienzas a estar atento a otras cosas, que no sean las cosas del Espíritu, tú no vas a avanzar. Aleluya. Vas a avanzar lo natural, no lo sobrenatural. No lo que te acerca a Dios. No lo que te hace andar más allá. Por eso es el tiempo de que usted camine lo sobrenatural, pero es por el Espíritu. Y mucha gente ha roto su relación con Dios. Hay gente que la relación con Dios la cambiaron. Ya no es la misma relación que ellos tenían antes. Y yo creo que el Espíritu de Dios quiere acercarte cada día al Padre. Que tú conozcas al Padre a través del Hijo. Por eso tú ves que se habla del Espíritu de Dios. Y la gente quiere separar el Espíritu de Dios. Ellos son uno. Así como tú eres uno con el Señor, eso tú lo haces por el Espíritu, pero separado de Él tú no puedes. A través de Cristo Jesús. Somos coherederos de cosas poderosas, pero a través de Cristo Jesús. Pero ellos son un solo. Amén.
Ellos son un solo, ellos andan unidos. Aunque el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, el Espíritu es el Espíritu, pero ellos son una sola persona. Ellos trabajan unidos. Y yo creo de que así nosotros tenemos que trabajar siempre unidos. ¿Unido a qué? Unido a lo de Dios. Cuando tú te unes a las cosas de Dios se te revelan cada día más. ¿Por qué hay gente que las cosas de Dios no se les revelan? Porque no andan unidos a las cosas de Dios. Si nosotros nos unimos a lo de Dios, aleluya, vamos a caminar en niveles nunca imaginados. La palabra de Dios, hay gente que lee la palabra, pero la palabra no se le ha revelado. Para que la palabra se te revele, tú necesitas leerla con un nivel de fe y ella te va a dar más fe. Tú comienzas a leer la palabra, ese espíritu de la palabra va a andar contigo. Hay gente que quiere conocimiento, quiere sabiduría sin leer la palabra. Tú no puedes tener conocimiento, tú no puedes tener sabiduría si no es por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice, cuando habla de Cristo, Isaías dice que sobre él iban a reposar los 7 espíritus. Y sobre él reposaba algo poderoso que es Cristo. Sobre él reposaba la dirección correcta del Padre. El hombre Jesús, cuando vino a la tierra, se dejaba direccional del Padre. Este hombre estaba interesado en las cosas del Padre. A veces nosotros quitamos nuestras miradas de las cosas del Padre. Y tenemos que cada día más acercarnos al Padre de una u otra manera. Cuando usted se acerca al Padre, el Padre se acerca. Y ya lo que tú caminas, no lo caminas solo. Ya lo que tú andas, tú no lo andas solo. Sino que tú comienzas a andar con el Padre. Entonces, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy poderoso. Es un tiempo de palabra. Es un tiempo de comunión. Es un tiempo de revelación. Y quiero compartir contigo un texto y ahí vamos a hablar un poco más. Es Salmos 25, verso 14. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Ahí dicen así. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mire esto. La comunión íntima. Y quiero hablarte un poco sobre la comunión. La comunión íntima de Jehová es con la gente que le temen. Y vemos la palabra comunión. La palabra comunión tiene que ver de común y unión. Es de tener algo en común. Y es de estar unido. Común y unión según lo que dicen los diccionarios. Entonces, cuando tú estás en común con el Padre, tú estás unido con el Padre. Tú caminas como el Padre quiere que tú camines. Tú andas como el Padre quiere que tú andes. Tú comienzas a parecerse al Padre porque tú absorbes de Él. Algo de Él se queda en tu espíritu. Entonces, la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen y a ellos hará, dice, hará conocer su pacto. Entonces, la comunión íntima de Dios es con gente que le temen. Ahora, la palabra comunión, como te decía, es la unión de tuya con el Padre. Yo puedo comulgar con alguien, yo puedo tener comunión con una persona, pero la comunión es conocer, es andar, es hacer lo que Él quiere. Mucha gente quiere andar sin comunión, pero mayormente la comunión tiene que ver con gente íntima, con gente que está cerca del Padre, no con gente que está lejos del Padre. Cuando usted está lejos del Padre, usted no tiene comunión con el Padre. Cuando usted está cerca del Padre, usted tiene comunión con aquel que está sentado en el trono. Mucha gente dice tener comunión con el Padre, ¿verdad? Pero le hace falta algo. Aleluya. Es el conocimiento. Tú no puedes tener comunión con el Padre y tener desconocimiento de Él y de las cosas de Él. Mayormente cuando tú tienes la comunión con el Padre comienza a revelarte su voluntad. Ve, el Padre comienza a revelarte lo que Él quiere que se haga. Discúlpeme, un abatezamiento que tengo. El Padre, mire esto, el Padre dice la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen. El temor de Dios tiene que ver con respeto, con saber quién es Dios y quién es usted. Entonces, Dios no está pidiendo de que, uy, respétenme. Dios está buscando de que usted lo conozca a Él y de que tú tengas ese contacto con Él.
Por eso la comunión íntima de Jehová es con lo que le teme. Ejemplo, cuando Abraham manifiesta un temor a Jehová, cuando Dios le habla y él obedece. Y él comienza a indagar en lo de Dios. Es decir, realmente tú temes a Jehová, como tú dices, indaga más en lo de él. Si realmente tú amas a Dios, indaga más en lo de Dios. Hay gente, aleluya, gloria a Dios santo, que dice estar con Dios, pero sus frutos lo delatan que realmente Dios no está con ellos. Nosotros necesitamos tener los frutos correctos para que realmente Dios se revele a tu espíritu. La comunión, me gusta esto, la comunión es la forma de mantenerse en contacto con Dios. Si tú no tienes comunión, tú no tienes contacto con Dios. Una de las cosas de la comunión es que es la forma de mantenerse en contacto con Dios. No importa el lugar, escuche bien, o donde estés, siempre tienes que estar conectado a Dios. Siempre tenemos que estar conectados a Dios. Eso tiene que ver mucho con la característica de comunión, con estar conectado a Dios. Tú no puedes decir que tú tienes comunión con el Padre, ni que tú tienes esa comunión con Él, si tú no estás conectado a Dios. Es la forma de mantenerse conectado con Dios. Eso es comunión. Por eso te ve que Elías decía, vive Jehová en cuya presencia yo estoy. ¿Por qué? Porque él tenía la comunión con el Padre. Él estaba unido al Padre, tenía cosas en común. Ejemplo, cuando tú tienes cosas en común con el Padre, es cuando tú haces lo que el Padre quiere. Ejemplo, Elías va y se presenta donde Acab y le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que por mi palabra no habrá lluvia ni tampoco rocío en los próximos años. Y Elías se va. ¿Cuál era la comunión de Elías con el Padre? Era que lo que Elías estaba soltando era la voluntad del Padre en la tierra. Jehová podía cerrar los cielos sin el profeta de Siná. Y la gente decía, ¿qué pasó? ¿Por qué no llueve? Pecamos y comenzaba a buscar y no iban a saber. Solo porque Jehová lo cerró. Ahora, la comunión que tenía Elías hace de que Dios le revele, escuche el misterio, hace de que Dios le revele que no va a llover. Y le dice, ve acá y dile que es por tu palabra. Y cuando él va, al Dios revelársele, ahora, usted se preguntará, ¿por qué Dios permite de que el hombre sepa de que no va a llover? Usted se preguntará, ¿por qué Dios lo dice? Porque si Dios quiere, no dice nada. Ahora, ¿qué provocó que Jehová lo dijera? Primer punto, la comunión que tenía Elías. Ahora, ¿por qué Dios se lo dice a Elías? Y aparte de eso, lo manda a decir al pueblo que voy. Por la misericordia que Dios tuvo con los hombres a través de Elías. ¿Por qué Dios tiene misericordia de los hombres, de que sepan lo que está sucediendo y lo hace a través de Elías? Porque Elías representaba al hombre que tiene comunión. Y al Dios de Elías, en comunión con él, dijo, deja que el profeta vaya y fluya y suelte lo próximo que yo voy a decir. Porque el yo ver los ojos que él tiene, el yo ver su nariz, el yo ver que él es polvo y se inclina a mí, me hace tener misericordia para con los demás. ¿Qué nivel de misericordia? De que yo le diga lo que va a suceder. Entonces, el profeta, por la comunión que tenía, esto lo convierte en profeta. Escuche esto. La comunión es que hace de que él sea un profeta. Si él no tiene comunión, no es profeta. La comunión con el Padre es lo que lo convierte en profeta, porque ¿qué es una profecía? Es la voz de Dios en la tierra. Es lo que Dios dice y tú lo sueltas. ¿Por qué? Porque lo escuchaste, porque Dios te lo dijo, porque Dios te lo reveló. Ahora, el profeta es profeta por la comunión que tiene con el Padre, por la conexión. Por eso usted ve que cuando Elías se presenta delante de acá, le dice, óyeme lo que hay. Vive Jehová en cuya presencia yo estoy. Él está diciendo, yo no vengo con una palabra de Dios, no, yo vengo con Dios. Dios está aquí porque hay una comunión de Él para conmigo. Yo siento una revelación fuerte aquí. Hay una comunión nemu sanao talao con sepai pues yantitobo sutanana buam sukotemu hayansi. Gracias Espíritu. Nunana usho kunanali fusotu anabu konsano atre. Brazo torobro semba libanza lo kaito ufrase buhansayo. O temo sama cuana mayanza. Hay gente que está ensayando, escuche esto, a lo que Dios quiere hacer con ellos. Por eso Dios le está hablando de comunión. Ucayizo bufosano, urrata masetu codendu basaya noa, o bronzo rebranza loco buse, bayansi cotonda la yandiko bosatu, ubranando bosani mariafi fosano nana, ulalaku bosano nana tutatu, ubalata ñoñiñañón añañansi, utamasuto rebasano hando hensai. Gracias Espíritu Santo de Dios. Aquí hay una candela de Dios. Usted me perdona, pero cuando yo siento el fuego, yo hablo lengua, yo fluyo, yo dejo que
sea Él, gloria a Dios santo. El Espíritu Santo de Dios no hace coña, entonces mufa y socoto hace burrebanza. Dios te está guiando a qué tú vas a hacer en lo próximo en tu vida, de cuál te ley su mayanza, cómo tiene que ser tu comunión con Dios cada día. Y yo creo que la comunión que tú tengas con Dios, esto va a ser de que tú alcances el nivel. Mire, es precioso cuando tenemos ese contacto con el Padre, cuando tú sacas el tiempo para orar, cuando tú sacas el tiempo para ayunar, cuando tú sacas el tiempo para estar con Él. Mire, no hay nada en la tierra, Bujanso, Tayan Bay, más poderoso que cuando usted y yo sacamos el tiempo para estar con el Padre. No hay nada en la tierra más poderoso que cuando usted y yo buscamos la manera de andar como Él anduvo. No hay algo más poderoso que cuando usted va al Padre y le pide perdón por sus pecados. Cuando usted dice, Señor, ayúdame a ser mejor hombre, mejor mujer. Los cristianos, los hombres de Dios, la gente que hablamos, que profesamos de Dios, tenemos que dar ejemplo. Tenemos que tratar de ser el ejemplo de la sociedad. Nosotros no podemos ser el que lo golpea, uranza, de la gente que aleja a la gente de Dios. No, usted tiene que ser, el diseño suyo tiene que ser de aquellos que acercan a la gente a Dios. Tu diseño tiene que ser abrazar rabaquilla, de aquellas personas que están ayudando a los demás que se acerquen a Dios. Mire esto, la comunión es la forma de mantenerse en contacto con Dios. El contacto con Dios es tan poderoso cuando tú tienes contacto con Dios. Cuando hay contacto, las cosas fluyen. ¿Por qué? Porque hay contacto. Pero cuando no hay contacto con Dios, cuando tú no tienes el contacto con Dios correcto, lo que sucede en tu vida no es correcto. Pero cuando tú tienes el contacto correcto, lo que lo que tú comienzas a caminar es sobrenatural. Por eso hay que tener contacto, no importa el lugar, aleluya, o donde estés, siempre tienes que tener el contacto con Dios, esa comunión con Dios. Usted va a ver que Eliseo también tenía esa comunión con el Padre. Abraham la tenía. Abraham nunca necesitó utilizar decir yo estoy con el Padre está conmigo. Había, escuche esto, una demostración, un caminar de que verdaderamente el Padre estaba con él. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, la comunión es más. Escuche esto, la comunión es más de lo que tú piensas. Y hay algo aquí poderoso sobre la comunión. Mire esto. En el texto que yo le dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Temor. El temor, cuando tú tienes temor de Dios, tú no buscas chisme. Tú tratas de no buscar chisme. Tú no hablas de otro, tú no murmuras. Y si lo haces, tú vas y le pides perdón a Dios y le dices, Señor, ayúdame a yo no hacerlo. Si tú tienes temor de Dios, tú tratas de alejarte de lo que no te quiere acercar a Dios. Tú te alejas de todas las cosas que no te quieren ayudar a avanzar. Pero es cuando el temor de Dios está sobre ti. Cuando el temor de Dios está con nosotros, tú no andas diciendo mala palabra, ni haciendo lo que te dé la gana en la calle. No, ni en la empresa, ni en el trabajo, ni en el lugar donde tú te encuentres. Sino que el temor de Dios se hace uno contigo. Yo me voy de aquí. Cuando tú tienes la comunión con Dios, el temor que tú tienes que tener a Dios también anda contigo. Sandy, explícame esto. Ese temor que tú le tienes a Dios, para no infartarle a Él, hace de que el temor ande contigo. Ve, y que se refleje en tu vida. Y la gente no va a querer no faltarte a ti. La gente va a tener el mismo respeto hacia ti. ¿Por qué? Porque tú andas con Él y Él anda contigo. No sé si alguien me está entendiendo. Yo ando con Dios y Él anda conmigo. Le bosa la vacuanza. Donde yo voy, Él va, y donde Él va, yo voy. Pero es una sola voluntad, la voluntad de Él. Tenemos que convertir los sueños de Dios en nuestros sueños. La voluntad de Dios en nuestra voluntad. Eso se escucha fuerte. Pero tenemos que convertir, escuche esto, la voluntad de Dios en nuestra voluntad. Y los sueños de Dios en nuestros sueños. Es difícil, pero hay que hacerlo. Hay que ver qué Jehová quiere que yo haga. Pregúntale a Jehová, ¿qué tú piensas de mí? ¿Qué tú quieres? Escuché un profeta decir, tenemos que saber qué Dios piensa de nosotros. Es un paso a la oración. Decía un profeta, amigo mío. Un paso a la oración es saber qué Dios piensa de ti. Mi consejo, pregúntale a Dios, Señor, dime, ¿qué tú quieres que yo haga? Pablo, Saulo, cuando Dios se le reveló, le dijo, dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Ve,
Le dijo, entra a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Mire, y aquí yo entré en otros pasos. El desconocimiento de las cosas hace de que la unción se aleje y hace de que cometamos errores. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Después dice el texto, dice, es con los que le temen. Escuche esto, y a ellos hará conocer su pacto. Escuche esto, conocer. El desconocimiento hace de que tú no estés conectado correctamente. El desconocimiento te aleja a ti de las cosas de Dios. El desconocimiento es una falta grave en el mundo espiritual. ¿Cómo así, Sandy? No podemos andar sin conocimiento. Cuando usted ve que alguien habla en contra de su hermano, es un desconocimiento. Cuando usted ve que alguien no hace la cosa correcta, de que no está caminando en Dios, es desconocimiento. Tenemos que conocer. Ahora, el problema es cuando tú conociendo tu falta. Cuando tú conociendo tú no haces. Hay problema ahí. Pero cuando tú desconoces, es fuerte también. Porque tú eres como un niño que está bebiendo leche. Que la leche hay que dársela. Pero cuando el niño escucha el misterio, cuando el niño crece y comienzan a darle alimento sólido, ya no hay que dárselo. Hay momentos que él mismo lo toma. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan. Ve, cuando el niño crece y el niño toma el alimento, hasta se lo quita de la mano al padre. Sea lo que sea. Porque ya él creció y el alimento está más sólido. El niño comienza a ser más robusto. Entonces, el conocimiento es eso. Ya yo sé que es comida. Dame. Ven y tiro las manos. Porque tengo la forma motora desarrollada para arrebatar, para tomar, para palpar. Así hay gente que Dios está desarrollando algo en ellos, pero es por conocimiento. Primero el conocimiento, luego manifiesta. ¿Cómo tú sabes que esa profecía? Porque tú lo leíste o lo escuchaste. Pero del que lo escuchaste en algún momento lo leyó. ¿Ve? Entonces, ¿qué hace de que tú sepas de que Cristo sana? Es que su palabra lo dice. ¿Qué hace de que tú sepas de que Dios tiene pacto contigo? Es que su palabra lo dice. ¿Qué hace de que tú sabes de que Cristo viene a levantar a su pueblo? Es que su palabra lo dice. ¿Qué es lo que hace de que tú camines en santidad, en santificación, en amor, en paz, en bondad? ¿Qué es? Es que su palabra lo dice. Entonces, el desconocimiento es que hace que la gente en un momento peque. La comunión es conocimiento de la voluntad plena de Dios. Escuche esto. Cuando tú tienes comunión, tú tienes conocimiento de la voluntad de Dios. Ve, dice a los íntimos, dice a los que tienen la comunión íntima de Jehová, la comunión íntima de Jehová es que los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Dios lo que está diciendo es, tú no vas a andar sin conocimiento. Tú vas a andar con conocimiento. Porque tú temes a mí. El que le teme a Jehová le obedece. Me voy. El que le teme a Dios me obedece. Yo me voy de aquí. Aleluya. Yo me voy porque hubo alguien que me puso de que, varón, no diga que tú te vas y no te vas porque tú estás hablando mentira. En un comentario de que, varón, no digas que tú te vas y te quedas ahí. No lo digas porque tú estás hablando mentira. Eso es un cliché, creo que fue lo que me dije, que deja eso, oye. Señor, eso no es nada, conoce un cliché. Es una forma de uno, me explico, es una forma de mantener la atmósfera en la enseñanza, de hacerla un poco más cómoda, que no sea tan seria, sino por eso a veces yo digo, me voy de aquí, me voy y me quedo. Y hay personas que dicen que con eso yo miento, no. El público tiene que saber y entender, para el que tiene desconocimiento, el que sabe lo que es un cliché, sabe que nosotros los predicadores, y eso es lo que enseñan, tenemos nuestros clichés, y es para hacerlo un poco más cómoda, que la gente se ría, se sienta en confianza con lo que está viendo. Hay comentarios así que yo no los respondo, ¿me entiendes? Yo no los respondo porque no lo veo prudente. Pero Dios, escuche esto, Dios quiere que usted y yo tengamos comunión con Él. Porque su comunión es la que nos va a traer paz. Su comunión es la que nos va a dar resultados. Mira, a usted le conviene más tener a Dios que a Dios a usted. Usted no puede sumar nada a Dios. Ahora, Dios puede sumar a tu vida. No es que tú vas a buscar a Dios por un interés.
Porque Dios sabe si tú lo estás buscando por amor a Él de corazón. O tú lo estás buscando porque no te quieres perder y irte al infierno. No. Hay que buscarlo. Pero hay gente que dice, no, pero ¿y por qué más, varón? Yo no me quiero ir para el infierno. Pues tú estás más perdido que Judas de la soga. ¿Por qué? Porque ¿qué? Tú no puedes buscar a Dios por un interés. Dios no es un palomo, como dice un pana por ahí. Dios no es un palomo. ¿Me estás entendiendo? Dios sabe cuando alguien tiene de que, ay, tengo miedo de perderme, estoy buscando a Dios. El que busca a Dios por temor a cosas que le puedan pasar, en un momento lo deja. Pero cuando tú lo buscas como los discípulos con amor, cuando tú lo buscas como Zaqueo, por amor a Él, como Pedro, como Jacobo, por amor, Dios lo comienza a hacer. Dios comienza a revelar su voluntad. La comunión es conocimiento. Tú no puedes decir que tienes comunión con Él y tener desconocimiento de las cosas. Cuando tú comienzas a tener comunión con Él, lo primero que Él te va a dar es conocimiento de las cosas. Para que tú no andes sin conocimiento, sino que el conocimiento de Dios esté sobre ti. Ve, cuando tú andas en desconocimiento, tú no andas bien. ¿Me entiendes? Tú a lo que sea dice, eso es el diablo. Espérate, fulano. No. Donde está Dios, tú vas a decir que es el diablo. ¿Por qué? Porque tú desconoces. Ve, ahora cuando tú conoces, tú sabes discernir dónde está Dios, cuáles son los códigos de Dios, cuáles son los niveles de Dios, de su luz, de su revelación. Mire esto, si tú sabes que tú encuentras a Dios en un lugar, siempre ve a ese lugar. Siempre tenemos que ir al lugar donde nos encontramos con Dios. Pero tenemos que dejar de no llevarnos por las corrientes del mundo, sino por la corriente del Espíritu. Por esas corrientes. Conocimiento, conocer su pacto. Aquí está, el salmista está especificando. Dice que los íntimos de Jehová son los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Él está especificando qué es lo que va a hacer conocer. Pero el pacto tiene que ver con todo lo que yo le mencioné. ¿Usted me está entendiendo? El pacto de Dios tiene que ver con todo lo que yo le mencioné. Entonces, Dios quiere que tú andes con el conocimiento. Si realmente tú tienes comunión, tienes que tener conocimiento de Él. Gente que le pregunta, ¿quién es Jesús? Jesús, el Salvador. ¿Y qué más? Y ya, no saben decir más nada. Ni dónde nació, cómo se crió. No saben nada del contexto bíblico de Cristo. Y tú estás predicando un Cristo que tú desconoces. ¿Me entiendes? Y por eso hay gente, no, que esta gente tan raro. Es que usted desconoce lo que usted está hablando. Usted nada más sabe el nombre porque lo ha escuchado. No porque usted lo está leyendo, usted está profundizando en lo espiritual, teniendo el contacto correcto con Dios. No. Al que lo está haciendo, gloria a Dios por tu vida. Sigue avanzando. Hay más de Dios para ti. Pero esta enseñanza es para aquellos que quieren más y para aquellos que no están, comiencen a estar. ¿Usted me está entendiendo? Porque necesitamos esa comunión con el Señor todos los días. Yo me levanto en comunión con Él. Yo ando en comunión con Él. Yo camino en comunión con Él. Tu día a día tiene que ser en Dios. Pero a veces nos ocupamos la mente solo de las cosas naturales. Solo de las cosas que no nos van a ayudar a avanzar. Pero cuando tu mente, tú la pones en las cosas de Dios, lo que tú reflejas, lo que tú impartes es la luz de Dios. Lámpara a mis pies son sus palabras. Si ellas son luz, tú vas a hablar de luz, tú vas a respirar luz, tu mente va a estar llena de luz. Vamos a ocupar nuestra mente de las cosas de Dios y yo te puedo asegurar que la paz de Dios va a entrar en tu corazón. Sandy, pero debo la casa. Dios. Sandy, pero los hijos. Dios. Sandy, mi vida, que tengo ansiedad, porque ahora hay gente que no nada más está allá afuera. Tengo ansiedad, tengo depresión. ¿Qué hago? Dios. Dios es el dueño de todo. Él fue el que diseñó donde tú estás viviendo. Ve, aunque Satanás quiera hacer lo que haga, va a suceder la voluntad del Padre. Y el Padre quiere de que tú andes en comunión con Él. Cuando Pedro caminó por las aguas, ¿quién lo llamó? ¿Cristo o fue solo? Fue Cristo. Y Pedro se hundió estando Cristo o Cristo no estaba. Delante de Cristo se hundió Pedro. Hay gente que se está hundiendo ahí, Dios estando al frente de ellos. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde ir. Estamos yendo a fuentes incorrectas, a fuentes que no lo conocen. Tú quieres contarle lo tuyo a una persona natural, no a alguien espiritual o al mismo espíritu.
Porque si te está pasando algo y se lo va a contar, cuénteselo a alguien que te diga, vamos a orar, reprende a esto, busca a Dios. ¿Me está entendiendo? No a alguien, ay, wow, qué profundo, ay, yo lo lamento. Es verdad, fulano es un chismoso. No. Si se lo vas a contar a una persona humana, cuénteselo a alguien que me diga, no, tranquilo, Dios me tiene que perdonar a fulano. Vamos a orar, levántate, adora, esto y esto. ¿Me está entendiendo? Alguien que te empuja a lo de Dios, no alguien que te reste lo de Dios. Por eso la comunión del Padre no es con todo el mundo. Dios unos 12 discípulos y esos 12 tenían una comunión profunda. Cuando ellos se unían era para seguir en la voluntad del Padre. ¿Me entienden? Era para ellos compartir la voluntad. Un ejemplo, cuando yo me junto con un profeta, ¿de qué hablamos? De las cosas de Dios, de lo que Dios quiere hacer, de lo que... ¿Me está entendiendo? ¿Sabes? ¿Tú eres un fanático de Dios? Yo sí. Vamos a todas con Dios, con lo que Dios diga. Que el asunto aquí es Dios. Que fulano aquí, que la tiene Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, algo más que quiero compartir con usted de la comunión. Escuche esto. Cuando tienes una palabra profética, es el resultado de la comunión continua con el Padre. Una palabra profética, quiero indagar un poco más aquí. Cuando tú tienes una palabra profética, es el resultado de la comunión continua con el Padre. La palabra profética que tú tienes es una comunión continua que tú tienes con el Padre. Cuando digo continua, es cuando tú eres constante con la comunión. Tú no tienes comunión hoy y 10 días sin comunión. No. Tú tienes una comunión cada día. La comunión tiene que ver con oración, tiene que ver con estar en contacto con Él todo el tiempo. Yo ahora estoy hablando con usted y Él está aquí. Y Él está ahí con usted. Porque hay veces de que Dios está, pero no tenemos comunión. Yo puedo estar con un grupo de gente, pero no comulgar con ellos. Estoy ahí, pero no tengo la comunión. No sé si me está entendiendo. Ahora, el día del Pentecostés, ellos estaban en comunión todos. Juntos, a pesar de estar juntos, tenían comunión los unos con los otros. Y tenían comunión los unos con los otros y con el Padre. Porque estaban haciendo lo mismo, querían lo mismo. Dice la Biblia que estaban unánimes. Dice Hechos 2:1, dice, y el día del Pentecostés estaban unánimes y juntos. La palabra unánime es en un sentir. Juntos era que estaban agrupados, estaban ahí en el mismo lugar. Pero unánime era que estaban en un sentir. Hay gente que está junto, que está con la familia junto, que está en la escuela junto, que está en la empresa junto, pero no están unánime. Usted no ve que en la empresa donde están juntos y no están unánime, hay problemas. Fulano trabaja aquí, vaina ahí en el escritorio, yo aquí, el que parquea allí, pero no estamos unánime. Ahora, en una empresa, usted ve que se trabaja en unión. Ah, sí, vende de fulano. Ah, esto. Fulano, mira, te envié. Usted ve esa unanimidad, se trabaja correctamente. Por eso el reino de Dios se maneja con unidad. Escuche lo que le estoy enseñando hoy por el Espíritu Santo, gloria a Dios. Con unidad. Estaban unánimes. La palabra unánime, necesitamos esa palabra dentro de la iglesia. En nosotros también. Primero tenemos que ser uno con el Padre y con los demás. Entonces, la iglesia se manejaba en unidad. Cuando la iglesia se maneja así, tiene resultados poderosos. El reino de los cielos se maneja así. Ejemplo, Marta, María. Van temprano a llevar especies para la tumba de Jesús y esto. Y cuando llegan, se aparece un ángel y le dice, ya él no está. ¿Por qué buscáis entre los muertos aquí? Es unanimidad. El ángel no bajó por bajar. El ángel movió la piedra para que ellas vieran, porque ellas iban hacia el lugar, y para que ellas tuvieran el contacto con él. El cielo dijo, no, dígale a mis hijos lo que le está pasando. Unanimidad. Cristo se le aparece a los 11, se le aparece a todo el que había creído. El que no creyó, arranque de ahí, mi hermano. Revelación, conocimiento de lo que está pasando. Porque hay gente que no tiene conocimiento de lo porvenir. Porque hay gente que no sabe cuál es su futuro. Porque hay gente que está como que, ok, yo soy cristiano y tú lo ves como en una locura. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento, no tienen la comunión con el Padre correcta. Necesitamos esa comunión. Necesitamos andar en comunión. Miren este texto bíblico, dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Aquello que les sirve, aquellos que están haciendo lo que Él quiere que hagan. Ahí está la comunión íntima con Dios. Cada día usted y yo tenemos que tratar de ser ese íntimo de Dios. Esa persona que tiene esa comunión con Él. Esa persona que anda lo sobrenatural, lebonza, rabacay.
bufando, rebasa. Mire, no hay algo más sobrenatural que usted hable con Dios y que Él hable con usted. Tal vez Dios no te ponga a profetizar al mundo. Tal vez Dios tú no tengas un ministerio, pero ¿qué mayor ministerio hay que hablar con Él? A ella no le gustaba salir a dar profecía. A Él le gustaba estar con Él. Jesús también. Era necesario que ellos salieran, pero a ellos les gustaba estar con el Padre. Tenemos que enamorarnos de eso, de estar con Él, de que Él esté con nosotros, de sentir su gloria, su manifestación. Qué precioso es cuando el Espíritu Santo, cuando ellos están ahí, cuando usted camina con ellos. Mire, eso es poderoso. Enamórese de eso, porque estamos enamorados de los ministerios, de la cámara, de los views, del dinero, de la fama, de que la gente lo conozca, de que te respete. De eso tú estás enamorado. Enamórate de Dios. Si tú te enamoras de Dios, de su comunión, mire, mi hermano, usted va a ser imparable. Pero es cuando nos enamoramos de la comunión para con el Padre. Si nosotros nos enamoramos de eso, vamos a tener el conocimiento del Padre. Si nosotros nos enamoramos de eso, el conocimiento que vamos a tener con el Padre, mire, va a ser tan poderoso que usted no se imagina lo que va a poder suceder en su vida. Si yo ando lo sobrenatural va a comenzar a andar conmigo. Este tema de la comunión es muy amplio. Solo le di unos tópicos. En algún momento voy a hablar de la comunión, de cuando Jesús partió el pan y la copa, si el Espíritu de Dios me lo permite, para que usted vea qué poderoso es la comunión con el Padre a través del Hijo y de su Espíritu Santo. Que Dios bendiga tu vida de una manera poderosa. Pon ahí en los comentarios cuál fue la parte que te impactó, qué te gustó, qué te gustaría aprender, de qué te gustaría que habláramos. Voy a leer los comentarios, a ver de qué te gustaría que habláramos aquí en este programa, por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y conocer el tema para poder ampliarlo a través del Espíritu de Dios. Yo sé de que Dios te ama más que tú a Él. Créeme que Él te ama demasiado. Así que ámalo, así como tú amas los hijos, tu vida. Tienes que amar a Dios más, aún más que a tus padres. Y yo creo que el Dios del cielo anda contigo. Tal vez está pasando un momento de tristeza, de dolor, donde sientes guerra, donde sientes que todo se viene abajo. Pero yo tengo una palabra. Dios está contigo como poderoso gigante. No es lo que el diablo diga ni de lo que los vientos digan. Camina, Pedro, camina. Que Dios te dijo que caminara sobre las aguas. Tu diseño es para caminar lo sobrenatural. Es para que el amor de Dios te llene y tú veas gloria. Hasta aquí me ha ayudado Dios, tu amigo y hermano Sandy Martínez. Shalom, shalom. Esto fue Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga.